Es uno de los accesorios más vistosos y aparentemente útiles que nos encontramos cuando comenzamos a navegar en el mundo del watercooling. Y sin duda, la temperatura y la velocidad del refrigerante son parámetros que resultan útiles de monitorear, sobre todo si sabemos lo que estamos haciendo. Así que, sin más demora, vamos con la review del termómetro y flujómetro electrónico de Bikeski. Del empaque en realidad no hay mucho que decir, es una caja de plástico transparente que permite ver el sensor, el cual viene bien protegido en una espuma que tiene la forma. El contenido es solo el sensor con el manual de instrucciones y un pequeño certificado de calidad, en el cual se indica que fue inspeccionado en fábrica y que alguien dio el visto bueno para el empaque y el envío. Todo este unbox y pruebas preliminares del sensor las hice en un stream hace varios días, cosa que voy a estar haciendo de forma regular para ver productos y experimentos en vivo, así que si les interesa, síganme en mis redes sociales ya que por ahí voy a estar dando los avisos de las transmisiones y los proyectos en curso. Y de paso, si quieren, suscríbanse. Volviendo al tema, viendo el sensor directamente, el cuerpo principal es de plástico, más específicamente acetal polioximetilo, más conocido como POM, el cual es un muy buen material con buenas propiedades mecánicas y bajo nivel de absorción de humedad, muy usado en este tipo de piezas. Es un tipo de plástico de ingeniería que es fácil de mecanizar, pero que por esas mismas propiedades es fácil de rayar si no se manipula adecuadamente. De fábrica, la superficie viene con marcas del proceso de mecanizado, y lamentablemente este tipo de acabado con este material logra que las rayas sean más evidentes todavía, y eso que he intentado evitar lo más posible golpear o arrastrar el sensor, aunque tampoco he sido extremadamente cuidadoso ya que debo hacer todas las pruebas. Por la cara inferior se ve una terminación superficial distinta que presumo debe ser original del material o del sistema que sujeta la pieza en el proceso de fabricación, pero que no le resta estéticamente y en el montaje no se nota mayormente. En esta misma parte inferior encontramos un pequeño hueco por donde pasa el conector de alimentación que tiene un terminal, aunque no me aventuré a desmontarlo ya que no está diseñado para eso y no se ve muy sencillo volver a conectar. Por el otro extremo, termina en un Molex que va directo a la fuente de poder. Y respecto a este tipo de conector Molex, no me gusta como conector, pero creo que se entiende su uso, ya que el Molex es fácilmente apilable, cosa que probablemente debamos hacer si tenemos un loop custom o varios accesorios montados en el PC. Y claramente no vamos a querer agregar otro cable a la fuente de poder dedicado exclusivamente para esto. Eso sí, el conector tiene solo dos pines, por lo que deben tener cuidado con las conexiones al apilar, ya que podría pasar que un elemento de la cadena requiera otro pin de alimentación y se quede sin energía. Respecto a la pantalla, según el fabricante es un panel OLED de aproximadamente 30 mm de ancho y 15 mm de alto, que viene protegido con una especie de mica transparente encima, lo cual a mi parecer le da una buena terminación y hace que la superficie quede uniforme. Sobre todo considerando que el color del plástico es negro y los OLED se caracterizan por tener una representación muy buena del color negro al tener los píxeles apagados, lo que da cierta sensación de que es un panel más grande y bien integrado. En un principio la tipografía y el tamaño de letra no me agradaban mucho, pero con el paso de los días creo que va bien y resulta agradable, además de que se puede ver sin problemas a la distancia a la que tengo el gabinete. El nivel de brillo es bueno y la pantalla se ve bien con luz de día, a oscuras y también muy importante, se ve bien a través de los vidrios templados ahumados, los cuales son muy comunes en los gabinetes hoy en día. Así que considero que en este apartado de la pantalla está todo ok, más allá de que la superficie es fácil de manchar con los dedos. Respecto a los laterales tenemos la rosca para el montaje de los fittings y accesorios de estándar G1/4, así que no hay problema de compatibilidad en las roscas. Eso sí, por uno de los lados tenemos una tuerca desmontable mediante una llave Allen que nos permite cambiar la orientación del sistema de flujo. Y aquí, atención en esta parte, el sensor viene con un sentido de flujo por defecto, el cual se indica por la posición de esta pieza. Esto se encuentra indicado en el manual, pero por si acaso el lado de entrada es este y el de salida es este lado. Así que revisen el punto del circuito en donde van a montar el sensor, ya que por ejemplo, en el caso de mi loop, si lo ubico después de la bomba, el sentido de flujo es de derecha a izquierda, lo cual queda bien con el sentido por defecto del sensor. Pero si por ejemplo lo quiero ubicar a la salida del bloque de CPU para que la pantalla quede en la posición correcta, debemos cambiar el sentido de la pieza interna para adaptarla a la entrada y salida del flujo que va de izquierda a derecha en esta parte del circuito. Respecto a la medición de temperatura, esto se hace mediante una termocupla que hace contacto directo con el refrigerante y que se encuentra cubierta por una pieza de cobre, lo cual nos garantiza una buena conducción de calor y compatibilidad de materiales. Y hablando de eso mismo, respecto a materiales, como mencioné inicialmente, el cuerpo es de POM, la tuerca metálica es de latón, el sensor de temperatura está encapsulado en cobre y el sensor de flujo es aparentemente de algún material tipo plástico. Por lo tanto, tenemos una excelente compatibilidad de materiales para circuitos custom de cobre, latón y níquel, que en general es donde vamos a usar este tipo de sensores.
Respecto a otras características físicas, el sensor es liviano, alrededor de 96 gramos, por lo que podemos montarlo directamente en serie con otros accesorios, como en mi caso, o en secciones cortas de tubos rígidos como puede pasar en otros montajes, aunque no es tan liviano como para que el tubo blando lo pueda sostener. Ahora, después de ver lo bonito que es, queda la pregunta, ¿funciona? Según el fabricante, este sensor cumple la función de flujómetro, termómetro y alarma visual en caso de tener flujo nulo. Si energizamos el sensor y revisamos rápidamente, vemos que la pantalla entrega información. Tenemos un valor de temperatura que parece razonable, un dato de flujo y un dato de velocidad de giro. Si se interrumpe el flujo estrangulando el tubo, la alarma aparece casi de inmediato, por lo cual en caso de que falle la bomba o se obstruya el circuito por alguna razón, la velocidad de respuesta de la alarma es bastante buena, así que podremos tomar medidas para prevenir daños casi de inmediato. Eso sí, al ser solamente una señal visual, sin ninguna clase de sonido, es importante que la pantalla quede en algún punto en donde esté cerca de nuestro campo visual, cosa de que el parpadeo de la señal nos llame la atención en caso de tener problemas. Para probar si el flujo que marca es real, ya que no poseo grandes instrumentos dedicados, me fui por la definición básica de caudal, área por velocidad promedio del flujo o volumen por unidad de tiempo. Por lo cual medí el volumen de agua que cabe en este recipiente, aproximadamente unos 5 litros en total con divisiones intermedias, y lo conecté a una bomba controlada por PWM que hice funcionar a distintas velocidades, midiendo el tiempo que tomaba en vaciar el recipiente completo. Este proceso lo repetí varias veces con cada velocidad de la bomba y con distintas velocidades, registrando en paralelo lo que marca el sensor. Viendo el gráfico de resultados, los valores están en el mismo orden, pero existe una variación relativamente alta, lo cual se ve en los puntos azules. Por otra parte, el error, que es un poco más fácil de leer, los puntos verdes, se ve que en caudales bajos, la diferencia entre el caudal medido por el sensor y el caudal calculado es bastante grande. Literalmente el sensor lee cualquier cosa. Y a mayor caudal, aproximadamente por encima de 1,75 litros por minuto, la diferencia tiende a estabilizarse alrededor de un 15% de error, lo cual lo considero aceptable para el tipo de sensor. Claramente la precisión no es de lo mejor, sobre todo con caudal bajo, pero sí sirve como referencia para saber si el caudal aumenta o disminuye, ya que los valores siguen la misma tendencia. Eso sí, tomen esto como datos referenciales, ya que el procedimiento de medición fue bastante rudimentario y aporta errores. Por lo que como conclusión de esta parte, más allá del error, quiero dejar claro que el sensor sí mide un valor razonable, poco preciso, pero cercano a lo real, lo cual creo que es más que suficiente para este tipo de aplicación. Por lo que al menos para el video de bombas va a servir, ya que permite ver claramente la diferencia entre dos bombas de distinto rango de capacidad. Por ejemplo, esta bomba de 6 watts con apenas dos bloques sencillos marca un caudal de 2 litros por minuto al máximo de velocidad que permite la bomba, y una de DC de 17 watts, que es la que uso de forma regular, a velocidad media, marca un caudal de 2,4 litros por minuto, en un circuito que es considerablemente más complejo, aunque este tema lo voy a tratar más adelante en el video dedicado de bombas. Pasando a la temperatura, probé mi circuito con algunos juegos y test de estrés, contrastando en ambos casos la medida del sensor Bikeskey con termocuplas que se conectan directamente a mi placa madre y cuyas lecturas he probado anteriormente y son bastante buenas. Para esto no hice un gráfico, ya que el rango de valores es bastante acotado, pero se aprecia que haciendo el redondeo correspondiente del valor de la temperatura entregado por el sensor Bikeskey, prácticamente en todo momento la lectura es la misma, y la velocidad de respuesta es bastante alta. Apenas comienzo a jugar, aumentan los valores registrados, por lo cual es un dato que podemos usar para conocer el estado de nuestro circuito custom en tiempo real de forma bastante fiable. Sinceramente, en un principio solo lo compré para ver qué tal era y para el video de bombas que voy a hacer más adelante, pero realmente ahora estoy pensando en quedármelo, ya que teniéndolo en vivo y montado en el circuito se ve bastante mejor que las fotos de AliExpress, en donde lo podemos encontrar en un rango de precios que oscila entre 28 y 35 dólares normalmente. Si bien la precisión en el flujo no es de lo mejor, cosa que dejo en veremos hasta poder desarrollar un sistema doméstico para medir bastante más fiable que lo que hice ahora, por el precio creo que vale la pena, sobre todo si no tienen otras formas de ver si su circuito está funcionando correctamente. Además de que si su placa madre no tiene un puerto para conectar sensores de temperatura directamente, creo que este sensor es una buena compra. De todas formas, déjenme saber su opinión abajo en los comentarios y si les gustó el video déjenme un like. Si quieren más contenido de este tipo les dejo un par de videos aquí al lado y también el botón para suscribirse si es que aún no lo han hecho. Sin más que decir, soy Ícaro y hasta el próximo video. Nos vemos.